Bien, y llegamos entonces, pasamos de nivel trófico casi, o vamos a pasar ahora. Repasemos lo que estamos viendo hasta aquí. Lo que vemos entonces es que en un curso fluvial podemos tener aquí. Si hay luz incidente, pueden crecer plantas sumergidas o, sobre todo, perifitón. Recuerden cuando estudiamos el perifitón, que es una comunidad muy, muy productiva. Esperen que... Aquí estoy. Incluso más que las macrófitas sumergidas. Pero no vamos a entrar en competencia, hay lugar para todos. Perifitón y macrófitas sumergidas como base de producción autótrofa en aquellos tramos en donde la luz sea suficiente para la fotosíntesis. No quiero hacer esto, quiero... Ahí está. Pero por otro lado, habíamos mencionado que es importante en el ambiente fluvial la caída de hojas, ramitas, frutos desde la vegetación ribereña. Y verdaderamente esta caída de ramitas y hojas que uno puede mirar como con una sonrisa, diciendo, ¿pero qué puede aportar las hojitas que se caen al río? Bueno, verdaderamente cuantitativamente es muy, muy importante este aporte de materia orgánica de origen alóctono. Las hojas que caen, saben perfectamente bien ustedes que la hoja que cae es una hoja senescente, una hoja que ya ha devuelto a la planta gran parte de su nitrógeno, su fósforo, su potasio, y por eso está marrón y seca. Es casi todo lignina, casi toda celulosa. Sin embargo, este material, cuando cae al agua, es rápidamente colonizado por bacterias y hongos. De tal manera que se va generando un detrito de materia orgánica particulada que, como decíamos antes, es base de alimentación de la comunidad de invertebrados. De hecho, los invertebrados, que son los consumidores principales en la base de las cadenas tróficas fluviales, los podemos agrupar en gremios de acuerdo a el ítem alimentario en el cual se especializan y para el cual tienen un montón de adaptaciones que tienen que ver con cómo consiguen esa alimentación y cómo la procesan. Por ejemplo, si vamos a ver la producción local de perifitón y plantas sumergidas, ¿qué tipo de invertebrados son los que consumen a esos productores? Ahora sí. Ahora sí, Victoria, que habías adelantado la respuesta. Pastoreadores y ramoneadores. Ramoneadores, que se llaman así porque raen la superficie, raspan la superficie del perifitón y se alimentan de los copitos que se van separando. Y pastoreadores, porque también entonces cortan la hoja o el montón de perifitón para alimentarse de ellos. En cambio, otro grupo de macroinvertebrados bien diferente en su forma y en sus adaptaciones son los que pueden trozar y fagocitar pedacitos rotos de las hojas que caen desde los árboles. Y estos que tienen pinzas para romper y para cortar en pedacitos, en trocitos, las hojas y engullirlas. ¿Recuerdan el nombre del grupo funcional de macroinvertebrados? Los nombres son bastante descriptivos de lo que hacen, ¿no es así? Recién veíamos los pastoreadores sobre perifitón. ¿Y cómo se llaman los que
comen los pedacitos de hojas, pero materia orgánica particulada gruesa. Desmenuzadores. Desmenuzadores, porque lo que hacen es romperla y desmenuzarla para poder ponérsela en la boca. La materia orgánica de tamaño más pequeño y más fino, a un desmenuzador se le escaparía entre las pinzas, no la puede retener. ¿Qué hay que tener para tomar y justamente retener materia orgánica particulada finita? Un aparato filtrador. Un aparato filtrador, perfecto. Entonces, filtradores y colectores son este tercer grupo de macroinvertebrados adaptados a fagocitar materia orgánica particulada fina. Y por supuesto, donde hay herbívoros en abundancia, va a haber predadores. Hay predadores invertebrados en estas cadenas tróficas y también predadores vertebrados, los peces por excelencia. Pero no nos tenemos que olvidar que estamos en un río. Entonces, en el río, este conjunto de base de materia orgánica, los productores in situ, la materia orgánica particulada gruesa, la materia orgánica particulada fina, no se dan todos juntos o en cualquier lado, sino que están repartidos en el espacio. Tenemos un grupo en cabeceras, que como no hay producción local por la intercepción de la luz del bosque ribereño, ¿qué base de alimentación domina en cabeceras? La materia orgánica que cae del bosque. Exactamente, que es materia orgánica particulada gruesa. Y entonces en este lugar es donde más abundantes van a ser, ¿qué grupo de macroinvertebrados? Los desmenuzadores. Los desmenuzadores, perfecto. Aguas abajo, donde el ambiente permite el ingreso de luz y entonces va a haber posibilidad de crecimiento del perifitón, aquí es donde se van a enganchar los pastoreadores y raedores. Y más abajo, en donde hay posibilidad de algún fitoplancton, pero pequeñito, lo que ocurre es que es el sitio del río en donde llega la materia orgánica que se está procesando a medida que baja y pasando de un organismo consumidor a otro, y antes era grande, hoja caída, el desmenuzador la fue troceando a partículas más pequeñas, y cada vez que pasa por un organismo o por una vueltita de la espiral de nutrientes, va siendo cada vez más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita, y en el curso bajo domina la materia orgánica particulada fina, y por lo tanto los organismos que encontramos son principalmente filtradores y colectores. Y esto es crítico. Esta es la idea más importante que está expresada en el concepto del continuo del río. En esta idea de observar al río en su eje longitudinal y verlo como, en un aspecto, como un transportador de materia orgánica que va disminuyendo su tamaño a lo largo del curso. Y que entonces es ítem de alimentación de distintos grupos de macroinvertebrados a lo largo del recorrido, y se va organizando entonces el ecosistema fluvial en este eje longitudinal. Tenemos entonces en cabeceras, como mencionábamos recién, caídas de hojas, frutos e insectos. Es el sitio en donde más abundantes son los desmenuzadores. En curso medio, producción local de perifitón y de macrófitas, sitio en donde pueden vivir los pastoreadores, y en el curso bajo, en el curso inferior, donde tenemos materia orgánica particulada fina y algo de fitoplancton, el sitio en donde prácticamente está dominada la fauna
por colectores y filtradores. Otras formas de verlo en estos gráficos que también están en la lectura que ustedes tienen sobre el concepto del continuo del río, en donde las variables que estuvimos viendo están ploteadas a lo largo de la variación del orden del curso fluvial, y estas rayitas, esto que parece un electrocardiograma complicado que tenemos aquí, y que es la producción, la relación producción-respiración. ¿La tienen en la cabeza, la relación producción-respiración del sistema? O sea, cuando la producción era igual a la respiración, es que estaba como en equilibrio, todo lo que se producía se estaba consumiendo. Sí. Y ese sistema entonces está funcionando como autótrofo. ¿En qué tramo del río el río funciona como autótrofo? En el El medio. curso medio. Perfecto, en el curso medio. El desafío de pensar es cómo funciona el curso superior, por ejemplo. ¿El curso superior es autótrofo? No, está completamente subsidiado por el bosque ribereño. Perfecto. Esa es una forma de verlo, y es la forma de verlo de los autores del concepto del continuo del río. Hay quienes piensan que el bosque ribereño tendría que ser considerado como parte del ecosistema fluvial. Es decir, que definir el límite del sistema incorporando al bosque ribereño. Y entonces tendríamos que decir, no, también es producción autótrofa. Pero si miramos el curso de agua, es correcto lo que decía Victoria recién. Dado que toda la cadena trófica no funciona en base a fotosíntesis en el agua, sino fotosíntesis que se hace en tierra y que después cae la materia orgánica al agua, ese tramo es heterótrofo. ¿Y cómo funciona el tramo, perdón, el curso inferior del río? Y medio que sigue viviendo de esa materia orgánica alóctona que se sigue ciclando y desprendiendo energía que utilizan los organismos. De acuerdo, de acuerdo. También está viviendo de materia orgánica que viene no de producción en el curso fluvial del tramo bajo, sino materia que se viene, como decías vos, reciclando y viene como materia orgánica particulada fina desde las cabeceras y el curso medio. Y eso es lo que nutre a los invertebrados y también a los peces después en el curso inferior del río. Este gráfico es otra forma de representar esto mismo que veníamos viendo, como a lo largo del río, que lo vemos en el eje de las X con el orden de la corriente. Recuerdan que cabeceras es orden 1 y a medida que se unen tramos de igual orden van subiendo un nivel. En la parte superior tenemos la materia orgánica que ingresa. Entonces tenemos en cabeceras el dominio de la materia orgánica de origen terrestre, luego tenemos algo de producción local a través del perifitón y también de macrófitas, y tenemos en la parte inferior acumulación de materia que viene desde aguas arriba y fitoplancton fluvial. En la parte de abajo lo que vemos es el componente de grupo funcional de los invertebrados. Perdón. Desmenuzadores de partículas de gran tamaño, colectores de partículas finas, luego tenemos filtradores, hurgadores de los sedimentos para buscar materia orgánica, filtradores de la columna de agua, y aquí en el medio me salté, adrede, el tramo en donde hay verdaderos herbívoros de la producción local, que son los pastoreadores de perifitón.
Otro gráfico que está representando entonces cómo en distintos tramos dominan distintos grupos de organismos. Atención porque van a ver ustedes, o ya lo vieron, que en las tortitas de componente, siempre los más numerosos tienden a ser los colectores. Los colectores están presentes en todo el tramo del río. Lo que ocurre es que los desmenuzadores solo son numerosos en las cabeceras. No hay desmenuzadores si no hay materia orgánica particulada gruesa, que no es típica ni del tramo medio ni del tramo inferior. No hay pastoreadores fuera del tramo medio, porque es allí en donde puede crecer el perifito. Bien, y avanzando los temas, porque hemos ya utilizado gran parte del tiempo de la clase. La importancia de estas zonas riparias, entonces, es no pasa solamente por el aporte de materia orgánica al curso fluvial, pese a que eso es crítico, porque si no existe ese aporte de materia orgánica, toda esta comunidad se vería transformada debido a que cambia la base de alimentación. Pero la función de protección, la función de corredor biológico, la función de contención de la energía de las crecidas, de todo lo que es estructura de microhábitat, cada vez que se cae una rama a un arroyo o cada vez que un tronco cruza un curso de río, se transforma en un sitio en donde aparecen corrientes suaves, sitios de descanso, sitios de desoves. Tanto las zonas riparias de bosque ribereño como las zonas en donde crecen camas de macrófitas sumergidas, las funciones, las consecuencias de la existencia de todos estos organismos es maravillosa para la diversidad del hábitat y la riqueza de fuentes de alimento que dan, naturalmente, comunidades más numerosas. Estos hidrogramas que estamos viendo ahora son hidrogramas como los que vimos al principio de la clase. Vean ustedes que en grisado, las barras grises del tiempo cero corresponden a precipitación en la cuenca. Así que los dos hidrogramas responden a las mismas precipitaciones, solo que en uno de ellos se mantuvo intacta la vegetación del bosque en la cuenca y el bosque ribereño. Y en el otro hidrograma, la cuenca sufrió deforestación. Vean la respuesta de la crecida, del flujo de agua a la deforestación, cómo desaparece ese efecto de amortiguación, de esponja que hace el bosque y que provoca que la crecida sea más inmediata, así que tengo menos tiempo para salir corriendo, más fuerte, de mayor magnitud, porque se concentra en el tiempo, así que es una crecida de mayor energía, provoca más daño de erosión, y a su vez no se extiende en el tiempo. Es decir, que el caudal de base regresa muy pronto y es un caudal de base relativamente bajo. Esto como consecuencia de deforestación en la cuenca y en el bosque ribereño. Cambiamos de ambiente y pasamos a los grandes ríos. Vean ustedes qué responde uno de mis ecólogos favoritos,
a la pregunta, ¿qué es un gran río? ¿Qué dirían ustedes que es un gran río? Miren lo que dice Ramón Margalef respecto de qué es un gran río. Un gran río es el que intimida a los limnólogos. Me encanta esta respuesta. Y un poco, como él era ecólogo de grandes ríos, es un poco una respuesta provocadora, pero también es una respuesta que refleja lo que verdaderamente es la complejidad y el desafío intelectual que es entender a un gran río como ecosistema. Pero vale la pena hacerlo. Los grandes ríos no solamente son maravillosos como productores de vida, sino que además son un sitio donde el hombre puede obtener múltiples recursos si se amiga con ese gran río. Hay grandes ríos que son eje de culturas que siguen hoy en día utilizando y respetando de alguna manera lo que pueden obtener de esos ríos. Recién mencionábamos, ¿no es cierto?, que después de haber transformado al Mississippi en una autopista de agua, finalmente los americanos se dieron cuenta de que era mucho más útil tener un gran río con sus pulsos biológicos, su ciclo de inundación y de bajante, sus meandros, y que si eso implicaba que tenían que viajar barcos más chicos y dar más vueltas, bueno, que lo hagan, porque el río era mucho mejor en su expresión completa que habiéndolo canalizado solamente para que fluya el agua. Que fluya el agua no es suficiente. Estos ríos pueden darnos mucho más que solamente un flujo de agua. María, una consulta nada más. ¿Por qué es tu ecólogo preferido? ¿Por la forma que tiene de mirar ¿Por qué? Sí, por la forma que tiene de estudiar ¿por eso? Sí, en verdad esta es una expresión nada más de un montón de observaciones que se llama Ramón Margalef, es un hombre que ya ha fallecido, que vino a la Argentina varias veces, que estudió mucho el río Paraná, que escribió un libro muy importante de ecología, pero era limnólogo, así que también tiene un libro que se llama Limnología. Prácticamente es el único gran libro de limnología en idioma español que hay. Y él, como ecólogo, era muy, muy creativo. Él incorpora la teoría del juego. Ustedes saben que en matemática existe la teoría del juego. No es como ir al casino y ganar unos pesos, sino que es la aplicación de la matemática a el juego. Y él incorpora la teoría del juego al estudio ecosistémico, pero también incorpora informática. Es el primero que habla de la información como variable para caracterizar a un ecosistema, cosa que ni yo me animo mucho a meter en este curso porque es algo verdaderamente complejo. Y no es necesario para el abordaje que estamos haciendo, es decir, no es porque no nos da la cabeza, sino porque en el tiempo que tenemos que desarrollar estos conceptos y vamos muy bien así como estamos, y bastante tiempo que nos falta. Pero les recomiendo, si alguna vez tienen ganas de leer ecología o limnología con una mirada diferente, Ramón Margalef es verdaderamente un tipo divertido en las ideas que escribía. Muchos gráficos de los que incorporo en las clases son de él y verdaderamente le aportan una mirada diferente. Ok, sigo adelante entonces. Este mapa era sobre pesquerías identificadas con los grandes ríos, y llegamos al concepto entonces que explica que los grandes ríos no solamente son un eje longitudinal, como señalaba el concepto del continuo del río, que es útil para ríos que tienen cabeceras en montañas y para ríos que alcanzan orden 6, orden 7, pero más allá del orden 7, ya esa materia particulada fina es tan fina y le queda tan poco hidrato de carbono que no es capaz de sostener
la producción biológica, la producción secundaria. En los grandes ríos, la producción secundaria no se sostiene con lo que viene de aguas arriba, sino que se sostiene con lo que viene del costado, de los laterales, de la llanura de inundación. Y este pulso de inundación, de algún sentido, es como que el sistema late, se expande con la crecida, se contrae con la bajante, y ese movimiento del agua fluctuante que desde el canal principal desborda el Albardón, inunda completamente, aporta sedimentos a la llanura de inundación, con lo cual le da fertilidad al suelo para que se potencie la producción de la vegetación terrestre, pero no es momento terrestre el momento de la inundación. El momento de la inundación es donde es todo agua, y entonces el agua, de una manera metafórica, se come la producción terrestre, porque pasa al ambiente acuático, en donde es incorporada por todos los invertebrados y llega hasta los peces. Y los peces aprovechan no solamente para alimentarse el momento de la inundación, sino también para avanzar sobre sitios de aguas tranquilas donde ocurre la reproducción, donde pueden, esto ya lo habíamos explicado, depositar sus huevos en sitios que luego, cuando se retiran las aguas, quedan separados, quedan refugiados y desconectados de me falta acá. En esta fase de bajante, los sitios en donde quedaron los huevos y luego larvas de peces crecen protegidos de los potenciales predadores que volvieron al canal principal. Este sitio, entonces, este litoral móvil que va y vuelve por la llanura de inundación con cada crecida, es lo que caracteriza a la llanura de inundación y define a esta zona, que no es una zona de transición, la zona acuático-terrestre. Es cierto, sí, es cierto, el nombre dice zona de transición acuático-terrestre, pero el concepto de continuo del pulso de inundación lo que dice es que no es una zona mixta, es una nueva zona. Hay que cambiar los límites del sistema. No hay que poner el límite en el borde de agua, porque la llanura de inundación participa del ecosistema acuático y es todo un mismo ecosistema funcional. El río no podría explicarse sin la llanura de inundación, y la llanura de inundación no podría funcionar sin el aporte de sedimentos ricos en nutrientes del río. Así que este ecosistema entonces completo y que se subsidia mutuamente, el agua subsidia a la producción terrestre y la producción terrestre subsidia a la producción acuática, es este nuevo ambiente y esta nueva forma de ver a la llanura de inundación del gran río. Los minutos finales de la clase, entonces, solamente para señalar al estuario como un ambiente particular, un ambiente en donde los procesos están dominados por el pulso de marea, que crece y baja diariamente, y que con el agua marina que ingresa una cuña de agua salada que cambia el estado de floculación de partículas, y sobre todo de partículas de materia orgánica que llegaron hasta el final del río, que precipitan y entonces que también se vuelven a transformar en alimento para un montón de invertebrados, que hace que estos sitios, los estuarios, también sean sitios de alta producción biológica. Muchos estuarios en el mundo están muy afectados por la colonización y sobre todo por la instalación de ciudades o de puertos, porque son sitios muy favorables, y se ven muy afectados negativamente las funciones biológicas, sobre todo la función de nurserí
de especies de peces que viven tanto en el río, pero fundamentalmente, sino en el mar. Muchas especies que tienen los adultos en aguas abiertas oviponen y las larvas crecen en el ambiente rico y protegido de los estuarios. Y con esto entonces, bueno, unos minutos finales solamente para resolver el misterio que ya resolvió Facundo, porque él sí sabía dónde estaba este meandro. Vean ustedes que este meandro me llega porque uno de los docentes, Coco, el profe de la mañana, me lo manda desde el Instagram de Viva el Ascenso a esta cancha tan particular que está en un meandro, ¿de dónde? Como decía Facundo, sobre el riachuelo, en el sur de la ciudad. Aquí tenemos, del lado de Avellaneda. Vean ustedes, qué cerca que lo teníamos. Bueno, cuando vuelva el transporte, nos vamos a tomar un colectivo para ir todos a ver este meandro muy, muy maravilloso, muy loco, que está tan cerquita de nuestra ciudad. Y que encima tiene una canchita de fútbol, qué grande. Es buenísimo. Listo, llegó el atardecer y llegó casi el final del curso. Nos queda una última clase, pero todo lo que tiene que ver con el contenido más duro, más que hace a la limnología, lo hemos completado en este recorrido. Así que me voy con este pensamiento que también tiene que ver con los ríos, porque en el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Mi deseo es que ustedes ya no sean los mismos, por lo menos en su mirada hacia los ambientes acuáticos, que con todo lo que han aprendido hasta aquí, en su ejercicio profesional, los empiecen a poder ver como ecosistemas amigos, ¿no es cierto? Y que tanto pueden brindarnos si los sabemos usar y los sabemos cuidar. Nos queda una clase teórica más que va a ser después del parcial. Vamos por partes en estos pocos minutos que nos quedan. Después de esta clase, después de la clase teórica de mañana, se habilita el tiempo para el parcialito. Atención, hay muchos de ustedes que han completado todos los parcialitos o que solamente se han olvidado uno o dos, y entonces los invito a completar igual el de Río porque aparecen en unas preguntas y lo toman como un chequeo del aprendizaje. Aquellos que tienen 3 parcialitos ya sin rendir, no dejen de rendir porque pierden la promoción. Así que, por favor, no dejen de completar solamente el cuestionario del parcialito, no se olviden. Luego el viernes tienen un nuevo trabajo práctico destinado a los macroinvertebrados de los ambientes acuáticos y también a los peces. La clase que viene, el lunes que viene, vamos a tener otro tiempo para hacer consultas previas al parcial, porque no podemos hacer el trabajo práctico como nosotros hubiéramos querido presencial, que nos hubiera llevado 2 jornadas. Entonces, como tenemos las 2 jornadas por delante, pero el trabajo práctico va a llevar, el trabajo práctico virtualizado lleva una sola de ellas, entonces nos queda el lunes para el tiempo para hacer consultas previas al examen, al segundo parcial. Y luego sí viene el final del curso, la clase de cierre y el tiempo para los pósters. Así que nos estamos acercando al final. Espero que estas clases hayan sido copadas y útiles para todos. Y nos vemos nosotros la clase que viene. Me quedo para consultas, si hace falta vuelvo a abrir otro Zoom. Si no, las consultas generales las podemos hacer la clase que viene. Los saludo a todos, sigámonos cuidando a ver si este infierno de pandemia y cuarentena termina alguna vez. Si hace falta, me quedo a las consultas que quieran. A los que se van yendo, los saludo. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Y si hay preguntas o comentarios, abran sus micrófonos y háganlas. Gracias. Buenas noches, María, muchas gracias. Hasta Victoria. Chao. Adiós, chicos. Hasta la clase que viene. Chao, Facundo, Lourdes, Sofía. Adiós. Chao, Checha. Chao, María. Chao, chao. Chao, Fer.